Defíneme qué es socialismo. O cómo empieza el socialismo y el comunismo, o qué empieza primero o qué empieza después. Muchos se iniciaron a perseguir a las personas que la pensaban diferente. Solo por pensar diferentemente te podían meter a la cárcel. Solo por pensar diferente. No había tipo como esa libertad de expresión. Igual. Y un ejemplo es la Unión Soviética. Lo ves a nivel todo, a nivel cultural, a nivel económico, social. Y él mató de hambre a 10 millones de rusos. De hambre. De hambre. Chávez lo mismo, entró hasta su muerte, se quedó. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo. Siempre hacen esto los socialistas. Date cuenta, usan el populismo. Siempre, sobre todo con la cuestión de las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial está siendo hasta más eficaz que en algunos rubros, ¿no? En algunos trabajos que seguramente van a desaparecer. Cámara, acción. Esta nota, cámara, acción. Tan. Los matatanes. ¿Cómo es? ¿Cómo está? Chévere. Fin de semana, papi. Fin de semana chévere, la pasamos chévere ahí con un amigo que nos vimos hace tiempo. Ya. Bueno. Chévere, de verdad. Tiempo que no compartíamos tiempo con él y justo este fin de semana tú me comentaste una cosa que dije, bueno, podríamos hacer algo, ¿no? Es un poco más informativo, ¿no? Que hablar del socialismo y comunismo. Así, de la nada partió este tema y dijimos, bueno, podemos platicar un poco de este tema y sacar una conclusión, ¿no? Y ver cómo es la cosa. Sí, yo por eso te había dicho porque yo no tengo un conocimiento del socialismo y comunismo, ¿no? Entonces yo dije, hey, ¿qué tal si me lo dices en el podcast? Para que me vayas educando o informando a nivel informativo, ¿no? ¿Qué es el socialismo y el comunismo? Porque aparentemente no estoy muy seguro que en mi país creo que el gobierno es socialista. ¿Tu país sería? Bolivia. Sí. Entonces y así para que me vayas informando cómo son las cosas. Claro. Primero partamos sobre el socialismo y el comunismo, porque esos son los dos temas que vamos a hablar, ¿cierto? Defíneme qué es socialismo, o cómo empieza el socialismo y el comunismo, o qué empieza primero o qué empieza después. Ok. El socialismo y el comunismo al inicio eran dos corrientes completamente diferentes. O sea, una no era complementaria a otra. De hecho, habían comunistas que no se sentían socialistas y viceversa. Pero al final se comulgaron y ahora es como que uno step después de otro, ¿no? Ahora, para definir bien el socialismo, ¿no? O en grandes medidas, el socialismo es que el Estado tenga el poder o en sus manos los medios de producción. Los medios de producción que pueden ser fábricas, ¿no? O cosas que te puedan ayudar a monetizar, como por ejemplo, si tú tienes, no sé, sí, como digamos, una pequeña fábrica, ¿no? Un emprendimiento tuyo. Ya. Un medio de producción puede ser también tu computadora, sí, o lo que sea, porque eso te sirve para después crear dinero, crear ganancias, ¿no? Entonces, es que el Estado en teoría coge todo lo que pueda para gestionarlo él y después dividir en teoría las ganancias en modo eco a todos los ciudadanos. En teoría, este es solo teoría, ¿no? Y también se encarga de todo el espectro del ciudadano, ¿no? A nivel educativo, salud, todo. O sea, no existe prácticamente empresas privadas o privados, no existen. Hay pocos, pero mínimos, que el gobierno les permite que haya, bajo sus condiciones, claro, ¿no? Bajo sus normas, si no, no pueden. Y si no ejercen bajo sus normas, expropian sus cosas y se la hacen parte del Estado, ¿no? En cambio, el comunismo es ya una cosa mucho más radical. En teoría, esto se quiso hacer en la Unión Soviética, siempre, porque en el siglo XX todavía
ya en el siglo XX, nació el concepto de que el comunismo era el El siguiente paso. el siguiente paso el comunismo Del era el siguiente socialismo. paso del socialismo. Ah, ¿no? ok. O sea, cuando ya el Estado tiene todos los medios de producción, todo, se pasa al último step, al último paso, que sería que ya todos son ecuos, no existen jerarquías a nivel estatal. Hay solo un grupito de personas que lo elige el mismo pueblo, que ya lo elige en el socialismo, pero continúa a elegir el pueblo, pero no tiene poder más que otro ciudadano normal. Cobran igual, comen igual, todo es igual. Y también de que tu producción, si tú produces, por modo de decir, 100 y yo produzco 10, igualmente los dos vamos a tener la misma ganancias, no importa. Porque todo se tiene que distribuir en modo común, por eso comunismo de común, todo común. O sea, también casas, todo. O sea, todo tiene que ser igual. Y un ejemplo es la Unión Soviética. Lo ves a nivel todo, a nivel cultural, a nivel económico, social. Las casas, todavía hay muchas casas en Rusia que son de la época soviética. Las casas son iguales. Tú vas de calle en calle, no hay ninguna diferencia. Las calles también, las mismas calles, son iguales. O sea, idénticas. Siempre estructuras así cuadradas, nada se podía diferenciar de otro. Mira, hasta la edilicia, se cambió completamente, porque a nivel cultural cambió todo. También el pensamiento se cambió. De hecho, se iniciaron a perseguir a las personas que la pensaban diferente. Solo por pensar diferentemente te podían meter a la cárcel, solo por pensar diferente. No había tipo como esa libertad de expresión. No había libertad de expresión, porque todo es el Estado que tiene que controlar. Hay todo. También los medios de comunicación no podían decir lo que querían. Primero había un filtro que te decía, ellos primero decían, dame qué cosa vas a publicar por los medios de comunicación, periódicos o televisión. Si me está bien, lo publicas, si no, no publicas. Entonces también vestirte. Por ejemplo, en la Unión Soviética tú no podías ni tener lentes de sol, porque él decía, esto viene del capitalismo, no puedes usarlo. O faldas, no podías usarlo. O sea, puede salir algo fuerte, una dictadura. Y uno de los países que han sido, o sea, más socialistas o más comunistas, iniciaron por más socialistas, que tú tienes a conocimiento, obviamente. Para mí, creo que personalmente me puedo estar equivocando, pero para mí ningún país llegó al comunismo. O sea, a llegar a ese segundo paso, ¿no? Donde todos son iguales, porque nunca llegaron a esto, porque antes de eso, a nivel económico, social, de todo, se destruyó el país que quiso ejercer este socialismo, se rompió completamente el país. Pero los países que intentaron hacer el socialismo, intentaron usar este método de gobierno, fueron la Unión Soviética, la primerita, después la China, Cuba, Venezuela, Bolivia. ¿Intentaron o son? Intentaron, la Unión Soviética ya no existe. No, intentó en el 91, desde que inició prácticamente la Unión Soviética. Bueno, si metemos desde 1917 que es la Revolución Rusa, hasta 1991 fue hasta ahí que duró. Cuba todavía es socialista. Venezuela es todavía socialista. Bolivia. Creo también, ¿no? Sinceramente no sé, no estoy tan averiguado de Bolivia. Yo siendo boliviano me da pena, porque no vivo allá. Claro. No vivo en el extranjero y no, o sea, yo creo que muchos como bolivianos o otras personas de tipo de Cuba, Cuba creo que es un poco más pesadita que en Bolivia, la situación. Entonces yo hablo de mi país, o sea, me hace bien en saber qué ideas tiene el gobierno y si esas ideas pues están yendo o para bien o para mal. Me da gusto saberlo, o sea, qué ideas tienen y si realmente es la idea que es del socialismo, lo están propio ejerciendo como es esa idea, o sea, como tiene que ser, ¿me entiendes? Como sea más hechos, menos palabras. Claro. ¿Entendés? Yo sé, como te digo, no sé tanto de Bolivia, pero sé que anteriormente Evo Morales, sí,
él era a favor de Fidel Castro, Con Chávez con estaba. Chávez Claro, estaba, eran con Maduro compinches. también, Sí, eran, ¿no? Sí, sí, eran. Se unían siempre, cuando habían foros entre ellos se unían, Sí. ¿no? Y sí que sí, se usó muchas medidas socialistas, ¿no? Muchísimas medidas. Y también vas a ver siempre en los socialistas que son populistas. O sea, populista significa que usa la dialéctica, el modo de hablar, el modo de expresarse, el modo de hacer las cosas en modo de caer bien al público. Siempre hacen esto los socialistas. Date cuenta, usan el populismo. Siempre. Pero sería como una máscara. Una careta. Una careta. Para ganarse el público, pues. Para ganarse la masa. Sí. Para ganar popularidad. Para ganarse popularidad. Llegar al poder y ahí ya no se lo saca. Date cuenta. Eso es lo que han hecho todos los socialistas. Mira, por ejemplo, Stalin en la Unión Soviética, hasta su muerte se quedó en el poder. Después sucedieron sus sucesos hasta que el 91... ¿Sus quiénes? Los sucesores de Stalin, ¿no? Que eran siempre los primeros ministros de la Unión Soviética, ¿no? Pero ellos ejercían prácticamente todos hasta su muerte. O hasta que el mismo partido comunista de la Unión Soviética decía, no te cambiamos. Pero ellos, hipotéticamente, podían estar hasta su muerte. Entonces, era una dictadura, literal. O sea, no me muero, no se cambia. No te cambia. Y Chávez lo mismo, entró hasta su muerte, se quedó. Y ahora está Maduro. Evo Morales cambió hasta violó creo que hasta la Constitución, porque se fue elegido múltiples veces, que iba contra la Constitución, creo, boliviana, ¿no? Ni Fidel Castro, ese desde el 59 están en el poder. Fidel Castro ya murió, pero después vino su hermano y ahorita está su compinche otro, que siempre de la misma idea. Entonces no cambia nada, ¿no? Porque es con la misma idea. Y se permite solo un partido, el partido comunista. Pero cuando no hay elecciones, o sea, en Cuba o en... Hay elecciones, pero siempre son elegidos los mismos, digamos, ¿no? Hay elecciones, pero son siempre amagadas, o sea... como Venezuela creo que pasó recientemente, ¿no? Ganan por palos, o sea, ganan por 80%, mamma mía. Cuando el pueblo no quiere eso. Es que ya el pueblo mismo dice, no lo queremos, pero ellos, claro, datos que, como te digo, también desgraciadamente el socialismo y el comunismo coge todos los poderes en una sola persona o una sola grupo de personas. Entonces ellos pueden haber perdido las elecciones, pero ellos controlan los medios de comunicación, los medios electorales. Entonces ellos pueden, los hechos pueden ser unos, pero después ellos pueden controlar todo para que esto no es verdad y lo que te digo yo es verdad, ¿no? Y te dan datos falsos. Porque no hay división de poderes. Ellos tienen todo el poder en sí. Entonces, ahí ellos te pueden decir cosas que no son. Y tú te la crees. Y sobre todo, en los países socialistas, esto es lo que se hace, ¿no? Que, sobre todo a las nuevas generaciones, se les trata de inculcar un modo de pensar y un modo de ver las cosas diferente. En modo socialista. En modo socialista, para que sean como soldaditos que solo acatan las órdenes. ¿No? Sí. Y no se crea un pensamiento crítico, autocrítico. No. Se les enseña a pensar de que tú tienes que hacer esto porque sí y ya. Sí, o sea, es como el colegio, digamos, ¿no? Sí, tienes que hacer tantas cosas. Soldaditos, como si fueran soldaditos sin pensar, ¿no? Chao. No existe pensamiento único, sino colectivo. Tú haces todo para el bien colectivo, en teoría, pero en verdad, para el bien colectivo. Si ves la gente que se está muriendo de hambre, pero no haces nada, ¿no? Pero te han lavado tanto la cabeza que ya no... Cuba es uno de los países más afectados, digamos, por esta... Sí, yo creo que actualmente el país más afectado en general en el mundo, pueden haber otros, sinceramente. O Venezuela también. Pero creo más Cuba, porque van más años. Más años, desde el 59. Venezuela desde el 99. Entonces van a pasar 70 años en el 2029, van a pasar 70 años de comunismo en... Comunismo. Socialismo. Sí, nunca se llegó al comunismo. No creo que nunca tampoco se llegue. Porque ves, o sea,
como dicen muchos grandes economistas, Cuba sí ha hecho que todos sean iguales, ¿no? Pero igualmente de pobres. Pero la oligarquía, que son los que gobiernan, no, esos van en yates privados, sus hijos. Esa es la cosa más extraña. Ellos siempre dicen, no, que los países capitalistas son el demonio, que son lo peor, pero extrañamente ellos llevan reloj Cartier de marcas que son capitalistas y mandas a sus hijos a países capitalistas a estudiar. O de vacaciones. Entonces, ahí ves que toda su dialéctica que pueden decir al pueblo se le cae, ¿no? No tiene sentido. Porque, como tú dijiste primero, uno tiene que ser coherente, ¿no? Claro, diría yo. O sea, si tú tienes un principio, claro, pues ¿por qué tienes ese principio? Es porque lo piensas así, entonces actúas de esa manera. De esa manera. No como tener una máscara, digamos, ¿no? Claro. No voy a actuar de esa manera en el decirte, bueno, no se me ocurre ahorita un ejemplo, pero sí, o sea, cumplir con tu palabra, o sea. Claro, o sea. Y bueno, ¿y quién inventó esto, lo del socialismo o comunismo? O sea, hay muchas personas que iniciaron filósofos que iniciaron a dar teorías, pero los dos más grandes, que fueron los pioneros, si se puede decir, fueron Engels y Marx, Karl Marx. Originarios. Los habrías escuchado. Alemanes. Alemanes, los de dos. 1800, sí. Karl Marx nació en 1818, si no me equivoco. Engels, no me recuerdo exactamente, pero son más o menos coetáneos. Y Karl Marx fue el pionero, sobre todo. Él fue el pionero, sobre todo, de la ideología comunista, socialista comunista, porque él ya inició a definir la cuestión de hay socialismo y comunismo. Ok. Y Engels, porque ahí también va la cosa extraña, Engels también abogaba, era amigo de Karl Marx, pero él era un hijo de un gran hacendado, él era rico, pero tenía estos pensamientos, o sea, iba en contra de lo que hacía, porque él aparte tenía su empresa. Entonces, si tú tienes tu empresa, pero abogas por estas ideas, no tiene congruencia, o sea, no tiene afinidad, o sea, es tonto decir, ¿no? O sea, tú promulgas una cosa, pero haces otra cosa. O sea, eres empresario, pero quieres estas cuestiones para los otros. Es como por decir, estás inventando algo que enamora a la gente, Claro. o en este caso sería al pueblo, Sí, digamos, al pueblo que tiene bajos recursos. Claro. Y les dices, mira, tal cosa te vamos a dar, vota por mí porque yo quiero esto bien para ti, pero a la final es solamente para que él mismo se lucre del literal. trabajo. Literal. Y no en modo de... Yo lo estoy entendiendo así, ¿eh? Sí, no sé si es así. Sí, y no en modo de que... O sea, como dices tú, el concepto de todos por igual. Claro. Por ejemplo, si obvio, como tú me dijiste en el ejemplo, yo producí 100 y tú produces 10, ¿no? Ok, o sea... Y tú te vas a coger el salario, el mismo salario que yo, digamos, ¿no? Algo así. Justo. Y creo que, pues... Bueno, no es lo justo, para mí también, no sería lo justo. Pero el concepto que ellos tienen, pues no, parece que no lo usan así, ¿cierto? Que para ellos es justo en teoría, pero mira, ahorita justo estabas diciendo una cosa chévere. Es que literalmente ellos quieren que apliquen el socialismo y el comunismo hacia la masa, hacia el pueblo, pero para ellos no. Exacto. Ellos sí quieren ejercer el capitalismo. Eso es lo que estoy pensando, o sea, lo que me está dando a pensar lo que es el socialismo y comunismo. Obviamente tendría que obviamente, tus fuentes, no las critico, nada, pero me gusta informarme, ¿no? Claro. Y seguramente de aquí a allá, como me llama la atención, voy a averiguar un poquito más del tema, ¿no? Claro. Pero me gusta, o sea, yo no sabía qué era el concepto en sí, Okay. o sea, del socialismo y comunismo. Claro, pero mira, lo ves, imagínate, hablando de Cuba, Venezuela, pero lo ves literalmente, mira el pueblo de Venezuela, la mayor parte de la gente es pobre, pero su dirigente, ¿cómo lo ves? Con reloj,
bien corbata de traje de Gucci, Sí, Prada. son ropa firmada. Claro, son entonces, ropas firmadas para el pueblo, de brands que son Claro, firmas caras. brands que son capitalistas. Claro, y porque firmas al final caras son también. capitalistas. Claro. A Louis Vuitton, a todas las marcas que tú me has nombrado son Claro. y y sobre todo usan dinero de quién? del pueblo. Del pueblo. O sea, Eso es lo supongo peor. que usan dinero del Claro. pueblo. Eso es lo más feo. Usan dinero del pueblo para sus propios caprichos, ¿no? Entonces, ahí ves que no es, o sea, no existe meritocracia. No existe Sí, meritocracia. no hay o sea, meritocracia. y también en un sistema así, ¿qué sentido tiene esforzarme más? ¿Entiendes? Si viviríamos en un país socialista, o peor aún comunista, ¿qué sentido tiene que tú hagas más si tanto vas a igual ganar que Claro. uno que no hace nada? Sí, sí. Entonces, también eso tiene un efecto directamente a la producción. Porque, date cuenta, los grandes inventos se dieron ¿por qué? Porque las personas estaban ansiosas de crear algo más, pero también por tener, claro, una ganancia Una de lo que ganancia, se crea. sí. Pero si tú no tienes ese incentivo de crear nada, porque tanto igualmente no vas a crear nada, de consecuencia tu economía no se va a mover, de consecuencia todos más pobres. Y más pobres, se van a volver siempre más pobres. No hay incentivos a creación, no hay incentivos a crear nada. Vas a igualmente ganar que todo. Pero si, por ejemplo, antes ganabas 10 y el otro ganaba 100, pero igualmente los dos ganan 50, y se perpetúa este sistema, van a iniciar a ganar siempre menos. De 50 van a tener 40, de 40 a 30, y siempre menos, porque siempre menos personas van a querer ser menos. Van a querer hacer más también. Claro, y viven, y al final los que están en el ápice de todo, los oligarcas que controlan todo, ellos sí se ven beneficiados. Salud. Salud, papi, cafecito rico, en una tarde hermosa como ahorita. Está una tarde primaveral, casi. Sí, casi. Ve, en verdad ya iniciamos primavera, pero se siente todavía el fresquito, ¿sabes? Claro. Cuando Claro, de sí, una sí. cala el sol y se siente ya fresquito. Ya empieza ya un No poco de- fresquito frío, fresquito no, bueno. pero un vientito así. Buen café. Cafecillo, educándonos y informándonos Claro. sobre lo que es el socialismo y Mira. Quería decir una cosa sobre todo primero estamos hablando de Karl Marx y Engels. De estas ideas, ¿por qué salen, no? Más o menos. ¿De qué contexto? ¿Por qué salen sí, estas porque ideas? sale, sí. En ese entonces se estaba viviendo la primera revolución industrial, que fue cuando, claro, del campo las personas iniciaron a ir a la ciudad, A las a las fábricas. grandes ciudades, a las fábricas, porque Fábricas, se iniciaron a crear, a punto, medios de producción más efectivos que antes. Ya no existía, por ejemplo, iniciaron a crearse los motores a vapor. Ya no eran con búes o con mano de obra, no con tu fuerza, sino máquinas que hacían. Entonces la producción era masiva, era mucho más. Entonces mucha gente del campo se inició a llegar a la ciudad. El problema es que, claro, los sueldos eran bajos, condiciones de vida deplorables, o sea, pésimas, es verdad, no se va a negar. ¿Pero por qué? Porque, claro, no existía industria. Y esto pasa en cualquier país. Cuando tú quieres crear industria en tu país, los salarios al inicio van a ser bajísimos, porque no hay una industria que te sostenga, no hay una economía todavía. Se tiene que crear. Entonces, muchos socialistas, ahí nació el socialismo, sobre todo, porque si no, los trabajadores están siendo esclavizados. No existe ya la esclavitud, pero son esclavizados ahora por el propietario de las fábricas, ¿no? Pero el socialista o el comunista no ve que ese capitalista, ese capo, Un empresario, ese el empresario, más o menos. tuvo que sacrificarse primero para tener esos medios de producción. O sea, muchos ven el fin, pero nunca ven lo que tuvieron que pasar esas personas para tener esa máquina, ¿no? ¿Cuántos trabajos tuvo que hacer? ¿Cuántos ahorros tuvo que hacer o cuántas veces tuvo que fallar en su proyecto para llegar donde está ahí, ¿no? Sí, pero tú mismo dijiste esto ahorita, ¿no? Que habían condiciones pésimas para trabajar, ¿cierto? Claro. Y por eso más o menos que se implanta esta idea de ser socialista o comunista, ¿no? En un puesto de trabajo que te lo da el jefe, ¿no? O el empresario, ¿no?
en ese entonces no le daban las condiciones mejores para que trabajen. Porque no habían. No habían. Es que no habían porque, bueno... O al menos o darle algo más, no sé, tú sabes. Porque, bueno, yo siempre digo, yo al inicio, te puede hacer raro, pero yo al inicio comulgaba con las ideas socialistas. Me gustaban, porque al escuchar son bonitas, o sea, gente que no sufre, pero es algo utópico, algo que es prácticamente imposible. Estamos viviendo en el paraíso, pero es imposible porque somos humanos, somos imperfectos de naturaleza. Hacemos errores, hacemos pecados, somos pecadores ya de suyo. Cada día pecamos. Entonces, creer ya ese concepto ya es difícil. No habían condiciones, ¿por qué? Porque, mete el caso, si tú eres la primera fábrica en el mundo a crear estas tazas, tú tienes que crear un sistema para que haya distribución, todo. Consumidor, porque no existe nada, ¿no? Intermediario. Puede haber consumidores, pero intermediarios, medios de abastecimiento. Tú para crear eso te va a tomar tiempo. Y claro, en ese entonces no habían leyes tampoco para el trabajador, olvídate, no existían. Las condiciones eran pésimas por la misma tecnología que era básica, ¿no? Era básica. Los motores a vapor iban a carbón. Y ese carbón, ¿sabes qué? Si lo inhalas, te afecta al corazón, al cuerpo, a todo. Y vienen 1000 enfermedades. Pero gracias a eso, a esos personas que sí, o sea, fueron trabajadores que muchos murieron por enfermedades y todo, pero no era porque el empresario lo hacía para que, no, tú vienes acá y vives y mueres en mi empresa porque sí. Era porque lo que había. O sea, no había otro modo para hacerlo. De trabajo. Porque eso la era industrial estábamos hablando, ¿cierto? Sí, la revolución industrial. La revolución industrial ya había sido es como por decir... Un paso adelante. De hecho, adelante hacia la era agrícola. Claro, de hecho la gente ahora inició a vivir más. Muchos dicen, sí, es verdad. Se está pasando y tiene que haber este cambiamiento, este sufrimiento para cambiar. Para un bienestar después, sí. Ok. Como lo es ahora la tecnología, quizás en otra era, estamos en la era de la digitalización. Entonces, no sé cómo se lleva este tipo de cambiamiento, yo no lo he sentido como allá, pero en ciertas cosas tal vez sí se puede sentir este pequeño cambio, pero supongo que yo estoy interpretando lo que tú me estás explicando, ¿me entiendes? Lo estoy entendiendo así. Claro, es que... O sea, tiene que haber un pequeño cambio y este era el pequeño cambio seguramente Y, desgraciadamente, en cualquier cambio que haya, en cualquier tipo, pienso yo, hay siempre un pequeño sufrimiento. Siempre. A nivel físico, tú para mejorar tu físico tienes que sufrir. A nivel mental tienes que sufrir en el sentido de que tienes que leer o lo que sea, lo que quieras hacer, siempre más vas a tener que sufrir. Y a nivel también industrial. Porque no existía industria, es que no existía, esa es la cuestión. Todos piensan, si tú tienes el concepto de que, bueno, sí, les hacían daño y todo, pero es porque no existía nada. Estaba todo de crearse, no había nada. No había nada, absolutamente nada. Entonces, claro que los trabajadores vivían en condiciones pésimas, porque, como dijo, la misma tecnología era básica. Pero hay que comparar esos trabajadores a 50 años antes o 30 años antes solo de la revolución industrial. A la era agrícola. A la agricultura. Muchos eran campesinos y se rajaban la espalda. No ven eso. Al menos en las fábricas, sí, es verdad. Tenías condiciones que tenías que estar en cuántas horas seguramente también. Pero al menos no te rompías las espaldas, ¿no? Habían otras condiciones, no voy a negar seguramente. Pero sí, seguramente ha ido mejorando, como ahorita, como en este momento está yendo mejorando para una mejora y hay ciertos cambios. Por ejemplo, el cambio de la digitalización, la robótica, pues el cambio es que está quitando empleos a otras personas. Claro. Entonces, yo creo que ese es el cambio, pero vamos a tener que adaptarnos, supongo, a este nuevo cambio. Literal. O sea, eso es lo que estoy entendiendo, ¿me entiendes? Son los cambios, entonces... por eso es que se crea esto del socialismo. O sea, eso es lo que estoy entendiendo, ¿me entiendes? En teoría es para proteger al trabajador del malvado empresario que quiere solo coger ganancias del trabajo honrado del trabajador.
Pero, como digo, o sea, se ve solo cuando el empresario ya es empresario, pero no se vio el camino que tuvo que ser esa persona individuo para ser empresario, ¿no? Todos los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a ser ese empresario. Bueno, perdóname. Sí, sí. El enseñamiento que yo puedo coger de esto es que pues es mejor educarte, informarte y anticiparte pues a ciertas cosas que probablemente llegan a afectar. Absolutamente. O sea, llegan a afectar a la vida nuestra, a la vida de queridos o... Y eso es lo que estoy entendiendo. Sí, 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 literalmente lo explicaste súper bien del hecho de que, ¿sabes? Es mejor anticiparte porque uno nunca sabe. Ahorita, como está diciendo, la digitalización, sobre todo con la cuestión de las inteligencias artificiales, la inteligencia artificial está siendo hasta más eficaz que en algunos rubros, ¿no? En algunos trabajos que seguramente van a desaparecer. Entonces, ¿qué cosa tendríamos que hacer? Tendríamos que adaptarnos, ¿no? Averiguar un poco más, ¿no? No verlos como enemigos, no ver como enemigo la inteligencia artificial, sino como un aliado, un instrumento que puedo usar para mejorar mis capacidades. Porque ya está ahí. O sea, tú está ahí, no lo vas a poder, aunque estés en contra, ya está ahí. O sea, úsalo a tu favor. Eso es lo que me estoy dando cuenta, usarlo a nuestro favor. A mí me ha ayudado tanto ChatGPT. Sí. Tendrá mis datos, todo, pero me ha ayudado mucho en cuestiones de, por ejemplo, de salud, o sea, en cómo coger una dieta. Es un ejemplo nomás, pero en otras cosas también te ayuda ChatGPT. Seguro. Varias cosas, porque tiene mucha información que... Claro. No cualquier ser humano te las puede dar. Tú compila toda la información que puede estar disponible casi en todo internet y te la da. Tú biológicamente como hombre no podrías retener tanta información, ¿no? Sí. Es prácticamente imposible, ¿no? Sí. Hay tanta información a nivel mundial que es imposible y gracias a estos instrumentos que podemos hacer muchas cosas. O sea, y seguramente a nosotros también cuando de acá a 30, 50 años se nos hará difícil también adaptarnos a esa tecnología. Sí, se nos va a hacer difícil, pero si tú tienes la mentalidad de querer adaptarte siempre o buscar siempre información, no tan difícil como otras personas que no la quieren, como pasó en la era agrícola, la era industrial, y de la era industrial la que estamos viviendo hoy en día. Digital. Hoy en día yo te hablo de 5 años atrás, más o menos, o 6 años atrás, y decían que en ese momento ya ser analfabeta no quiere decir leer y escribir, sino que ser analfabeta es decir, no sabes usar un ordenador. Claro, es que que literalmente ya van cambiando también las cosas. Bueno, retomando el tema, como decías, todos los conceptos ya van cambiando también, ¿no? Del ser analfabeta y todo, o sea, ya no basta solo saber leer y escribir, sino también saber al menos un poco usar la tecnología. Sí. Porque, como tú dices, o sea, ya lo ves hasta en los niñitos ya saben usarlo. Eso ya te da un indicio de que es algo ya que hace parte de la cultura misma ya. Sí. O sea, un niño sabe usar perfectamente un teléfono, ir a un browser y buscar lo que quiera, ¿no? Pero todo es inevitable. Es inevitable que cada vez que pasa el tiempo uno tenga sí o sí que adaptarse para sobrevivir, como siempre el humano ha hecho. Siempre para sobrevivir el humano ha tenido que adaptarse a lo nuevo y el que no se adaptaba perecía. Entonces, al final siempre será así. Por eso, ahora que primero estamos hablando de la revolución industrial y cómo nacía todos estos conceptos, ¿no? Bueno, era como decíamos, era para favorecer el trabajador que iniciaba a ir a la industria y todo, ¿no? Para un bien. Pero claro, como decíamos, la teoría es bonita, pero a la hora de hacer es devastable. En práctica, ¿no? Otra cosa. Como digo, lo pusieron en práctica, el primer país que lo hizo en práctica fue la Unión Soviética, ¿no? Y fue un desastre en todo sentido. Lenin, que fue el primer, podríamos llamar presidente, ¿no? De la Unión Soviética, que no duró mucho porque después de 2 años murió por una enfermedad.
él tuvo que sí o sí abrir su economía y llamar capitalistas externos. Él mismo en sus últimas cartas escritos antes de morir, que estaba ya en las últimas, decía que sus planes socialistas para llegar al comunismo habían fallado y que sí o sí tenía que usar los medios capitalistas para hacer, porque habían fallado. Y bueno, o sea, quizás fue como es la prueba, digamos, porque fue el primero, dices tú, ¿no? Fue el primero. Entonces, obviamente no de una, no siempre vas a achuntarle, como se dice, darle en el blanco, quizás. Sí. Por eso es que él se retractó o dice, pucha, tuvo que usar métodos capitalistas para no hundirse, ¿no? Como dices tú, ¿no? Y puede ser que sea eso, no sé. Yo soy bien, ¿sabes? No voy ni aquí ni allá. Trato de propio meterme en el papel de él. Quizás como fue la primera, a lo mejor, ¿cuánto tiempo fue atrás? Inició, la revolución bolchevique, inició en 1917. Al día de hoy, ¿por cuánto parece años? Si empezó con ese movimiento, al día de hoy, pues, ¿cuántos lo habrán intentado? Pero no está muy bien. Ahí también o sea, por eso te digo, no estoy pensando. O sea, fue la primera, pero desde ese año hasta el día de hoy, pues, efectivamente, lo que se ve no se puede esconder. Claro. Lo que se ve no se puede esconder. Claro. De hecho, muchos socialistas y comunistas dicen, no, es que ese no era el verdadero socialismo. No ese era el verdadero comunismo. Yo voy a ser verdadero. Pero siempre que aplican después su verdadero comunismo, fracasan igualmente. Y siempre ha pasado así, porque muchos decían, no, ese no era el verdadero comunismo, el que aplicó Lenin, o el que aplicó Stalin, o el que aplicó Mao Zedong en China, o el que aplicó, no sé, en Vietnam o en Corea del Norte. Pero literalmente todos esos países son súper pobres que han aplicado esas. Y continúan ser pobres, o sea, porque continúan ellos en el poder. Como te decía, en Lenin, ¿no? Tuve que sí o sí abrir el mercado un poco, porque si no su gente moría. Y de hecho, ya cuando murió Lenin, entró Stalin, el hombre de hierro, como le decían. De hecho, Stalin significa hombre de hierro en ruso, porque en verdad y se llama Joseph algo, no me recuerdo exactamente su nombre. Y él mató de hambre a 10 millones de rusos. De hambre. De hambre. No les dio de comer a lo que es actualmente Ucrania. Por eso los ucranianos tienen tanta aversión a los rusos, desde siempre. Aversión. O sea, nunca se han llevado bien. El último se llamaba el pogrom. Mataron de hambre a 10 millones de personas. Porque Stalin dijo, no. Le sacan, y la mayor parte eran campesinos en esa zona, le sacan todo lo que produzcan y lo mandan acá a Moscú. A ellos que se murieron 10 millones de personas de hambre. O sea, estás loco. Y en muchos casos la gente acudía al canibalismo. O sea, se comían entre ellos. No había nada de comer. Joder. Y esta cosa, lo peor pasó en China. Mao Zedong, que yo tampoco, sinceramente, algunas veces me vengo a pensar cómo pueden idolatrarlo hasta ahorita, decir, wow, Mao Zedong es grande. Mató de hambre a 60 millones de chinos. Él fue el más grande genocida de la historia, que se sepa. 60 millones de personas de hambre murieron. De hambre, ¿eh? ¿Cuántos días sin comer han debido estar? No, y mamá mía, esas personas que han muerto, pues, claro. ¿Cuántos días para que mueras de hambre? ¿Cuántos días? O tendría que haber habido un poco de canibalismo, tal vez. También, de hecho, han habido documentales donde había gente que sobrevivió a esos, que decía, yo tuve que comer. De hecho, había muchas historias, por ejemplo, había una historia de esta señora que ya en sus últimos días, o sea, ya se estaba muriendo por no tomar, por no comer. Me dijo, su último deseo a su hija le dijo, mira, yo te dejo mi cuerpo para que te comas mi cuerpo. Joder.
sea, que tu madre te diga, te diga, o sea, sí. es agobiante. Entonces, por las medidas que usaban ellos. Entonces, muchos historiadores han dado un cálculo que estas ideas, el comunismo y el socialismo en general, hemos dicho que el socialismo nace como idea a mitad del 800. Estamos ahorita en el 2025. Son 170 años más o menos. Sí. En 170 años, el comunismo ha matado más de 150 millones de personas. Las ideas aplicadas han matado a 150 millones de personas. Y en números, en una guerra, no se compara o tiene comparación. En una guerra, en la Primera Guerra Mundial, digamos. No, pero en la Primera Guerra Mundial se calcula. Sí. Nunca Obviamente no van a haber datos claro. precisos, ¿no? El conteo máximo, 40 millones de personas. Joder. En la Segunda Guerra Mundial fue mucho más, de que oscilan entre 60, 80 millones de personas. Sí, o sea, la Segunda Guerra Mundial fue súper devastada, ¿no? Pero, claro, imagínate, ¿no? Lo que el comunismo igualmente hizo, esas ideas. Porque, desgraciadamente, cuando ellos aplican algo, ellos no te cogen la mano, te cogen todo el brazo y se ponen todo el cuerpo, se comen. O sea, cuando ellos te dicen, no, vamos a entrar en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación, vamos a meter esta ley. No. Inician con una ley, inician a cambiar todas las leyes hasta cambiar toda la Constitución. O sea, ellos inician con una cosa, después con dos, después con tres, se cogen todo. Y se perpetúan en el poder, como hemos visto, ¿no? Esa es desgraciadamente eso pasa, ¿no? Pero, claro, ellos critican mucho el capitalismo, porque el capitalismo, dicen, no, le enriquece, y el capitalismo hace que después se creen guerras, se creen conflictos, y puede ser, porque siempre hay beneficios de una parte a otra, pero aquí está también la cuestión. El capitalismo no es una forma de gobierno. El comunismo sí, el socialismo sí. El capitalismo es solo una herramienta para hacer una cosa. De hecho, es erróneo decir, por ejemplo, Perú es capitalista. No, el capitalismo es un método, es un medio para producir algo. El comunismo no, el comunismo en cambio es un método de cómo ejercer el poder. De hecho, los comunistas ejercen el capitalismo, pero capitalismo de Estado. O sea, significa que el Estado tiene todo el poder de todos los medios de producción. En cambio, en el mal llamado capitalismo, cada individuo puede tener lo suyo. ¿No? Pero no es que es una forma de gobierno, es un instrumento solo. Ahí podríamos llamarlo, en cambio, una forma en cambio de gobierno es el libre mercado donde cada uno establece la oferta y demanda y cada uno es libre de vender o comprar lo que quiera sin restricciones, y también cada uno está libre de expresar lo que quiere, decir lo que quiere. Pero claro, también, por ejemplo, es verdad que yo tengo libertad de expresión, pero si, por ejemplo, yo te insulto, tengo libertad de expresión, te estoy insultando, sí. Pero también yo tengo que estar ¿cómo se dice? Receptivo a que tú te enojes y me tires para atrás, ¿no? Me digas, me insultes también. Para una reacción hay una acción. Claro. Exacto. Claro, o sea, eso es también el libre mercado. O sea, si yo te agredo... No me busques que me encuentra. Claro, ¿no? No me busques que me encuentra. Entonces, pero eso es también lo bonito, ¿no? Sí. Y claro, no es perfecto el sistema de libre mercado, porque como hemos dicho primero, somos humanos, no es perfecto. Desgraciadamente... No todo creo que sea perfecto. No va a ser perfecto. O sea, no... Siempre va a haber otras personas que pagan por otras personas. Siempre. Sí. Pero siempre ha sido así en la historia, date cuenta. Siempre ha sido así. Es imposible que no haya. Y yo creo que esto ya no es en sí el concepto de ser o comunista o capitalista o socialista. No creo que sean los conceptos, porque a la fine, o sea, puede ser que todos esos tres conceptos tengan su buen, ¿cómo te digo?
buena intención, como por decirle, ¿no? Pero ya en sí yo creo que ya después de eso son las personas quizás las que abusan quizás de un poder o de ese concepto, ¿no? Sí. ¿Cierto? O sea, yo creo que ya ahí es la persona en sí, no propio los conceptos, que es una persona que va y dice, no, pues así, sí, o... Mira, tocaste un punto súper chévere, súper importante, que es esta cuestión. ¿Por qué? Porque efectivamente, al final los que aplican son las personas. Porque los conceptos son súper nobles. O sea, ¿quién no quiere una paridad en todo? Que todos vivan felices en comunidad. Pero eso es ir en contra de la propia naturaleza humana. Nosotros envidiamos, amamos, somos solidarios con otros, pero algunas veces no lo somos. Egoístas. Somos rabiosos, egoístas. Entonces, eso podría funcionar si no fuéramos humanos, si no tuviéramos esos sentimientos. Pero, desgraciadamente, yo no lo veo como desgracia, así somos. Sí. Entonces, uno va a querer más que otro. Y aún así, quitando eso, nosotros somos desiguales desde que nacemos. ¿Por qué? Tenemos padres diferentes que nos crían en modo diferente. Ambientes en los que crecemos diferentemente, y también información que nos llega en modo diferente, y captamos, claro, las cosas en modo diferente. El modo en el que nosotros hemos crecido también. Claro. En la educación que hemos tenido ya desde casa. Entonces, esos conceptos no podrían aplicar a nosotros porque somos personas diferentes y ambiciones diferentes. Todo es diverso, diferente. Bueno, muy buen punto. Entonces, mira, había un economista que decía, mira, vamos a hacer este ejemplo para distinguir bien la cuestión del socialismo, capitalismo y comunismo, y hacer ver que de naturaleza somos diferentes. Tú coges 10 personas o métele 100 personas y dale a cada persona 10 euros. Tú verás que al cabo de un día, todas esas personas van a elegir en modo diferente de qué gastar ese dinero. Algunos van a invertir, algunos lo van a guardar, algunos lo van a botar, van a prestar. O lo gastan. Por cada uno tiene una diferente elección. Entonces, ¿cómo voy a poder igualar eso? Es imposible. Ellos mismos tienen que tener la libertad de poder ejercer su propia voluntad de cómo gastar ese dinero. O qué cosa hacer con ese dinero. No, está cabrón lo que dijiste, ¿sí? Porque en parte sí es verdad, el ser humano está propio hecho diferente. O sea, y muy buen ejemplo el que pones el de los $10, porque es verdad, o sea, cada persona actúa en modo diferente en su momento, porque quizás yo voy a necesitar un dinero que me encuentro en esta situación, en cada situación, ¿me entiendes? Entonces sí. Y en cada fase de tu vida. Sí. Es diferente también de un niñito a ahora que eres grande, y de aquí a 20 o 30 años. O sea, todo cambia. Entonces, ¿cómo puedes igualar eso? Es imposible. Tendríamos que ser robots, literalmente. Tendríamos, soldaditos o robots, como dices tú. Tendríamos que ser muy bien controlados. O sea, y claro está, pues ahí en casa o en cualquier lugar, hasta yo mismo, o sea, no siempre cumplo así, o sea, claro. Hay siempre esos cambios y ya con estos pequeños cambios, imagínate a nivel global, o sea, todo lo que pasa. Claro. O sea, imagínate querer controlar un país entero que son millones de personas. Es imposible. Y querer que todos hagan lo mismo, idéntico, y que quieran lo mismo, idéntico. No, queriendo o no queriendo, va a implosionar. Desde dentro se va a quebrar todo. Porque es imposible. Somos diferentes. Y yo me quedo con eso, ¿no? Y eso es lo bonito al final. Somos diferentes. Y eso hace que nosotros vayamos a un próximo step, decías, disculpe, me confundo con el nivel. Español, a un próximo nivel. Porque el hecho que seamos diferentes hace que yo aprenda de ti, tú aprendas de mí,
sea, y se crea un nuevo concepto. Si fuéramos iguales, no tendría ni sentido. Mira, te quería decir una cosa, un pequeño disclaimer. Al final, bueno, aquí yo no voy en contra de las personas, sino contra las ideas. Entonces no es cuestión de insultar a una persona que pueda pensarla de ese modo, ¿no? De comunista o socialista, es las ideas. Aunque sí es verdad que, como dijimos primero, 150 millones de personas murieron gracias a esas ideas que después fueron aplicadas, ¿no? Pero al final es un debate, es hablar con coherencia, con argumentos y bueno, decir los datos y las cosas, ¿no? Pero nunca en contra de la persona en sí, nunca insultar, nunca ir en contra propio de la persona, sino debatir las ideas. Y gracias a esos debates se puede crear algo nuevo, ¿no? O claro, reflexionar. O reflexionar, porque así te metes también en el papel de... O sea, es bueno para también entender lo que la otra persona piensa, pues. Eso yo creo que es normal, porque hasta en la pareja... Imagínate tú, que tú encuentres una pareja que es socialista y tú eres capitalista, pues antes que... Y te gusta, digamos, y la quieres y toda esa vaina, ¿no? Es bueno tener este tipo de información y educación para saber, ¿no? Y cómo saber actuar en ese modo, ¿me entendés? Y está chévere, o sea, yo tampoco no la critico ni... Si es así, es así, o sea, no puedes hacer nada, ¿entendés? Claro. Un simple mortal, ¿qué va a poder hacer? Si viene, ¿desde cuánto viene? Claro. Viene de mucho tiempo, o sea, Sí. Lo bueno sería simplemente ponerse en el papel de la otra persona, en lo que piensa, y pues entenderla, y yo, a mi parte, respetarla, y ya está, bacana, ¿entendés? Claro. Nada. Sí, al final no se puede obligar. Bueno, muchachos, el final del video llegó acá. Ya tú sabes. Con esto concluimos. Espero que haya sido de su agrado. Sinceramente, Sí. es algo... A mí me gusta hablar, como él sabe, yo soy logorroico, me gusta soltar cosas así. Lo poco tanto que pueda saber, a menos compartir, ¿no? Para crear también una semillita de curiosidad a otras personas. A otras personas, ¿cierto? O sea, Claro, y bueno, yo espero que le haya sido de su agrado. exacto. Ya tú sabes cuál es la cosa. Métele like. Después, suscríbete. Y después, la campana de la iglesia, pues papi, de la catedral. Ding, 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 ding. Tienes que meterle. ¿Sabes? Para ver así. Para ver con nosotros. Y sobre todo, escriban ahí los comentarios qué cosas les gustaría que hablemos más adelante. O también, si están de acuerdo o en desacuerdo con lo que hemos hablado. O sus puntos de vista, claro. O su punto de vista también, o algo que agregar que se nos haya escapado de mano. Claro. O sea, Y podemos... porque tampoco sabemos todo, o sea, lo poco que sabemos, pues lo decimos. Claro, lo exponemos, ¿no? claro. Dale, chicos, nos vemos aquí los Matatanes, ya tú sabes. Nos vemos en el próximo video.